Buenos días a todos. Que tengáis un día espléndido, muy bendecido. Vamos a participar de un desayuno más. Espero que os sea de bendición. Y en este caso leemos en el libro de Job, capítulo 17, versículos 1 y 2. Del 1 al 3, perdón. Del 1 al 3. Y dice: mi aliento se agota, se acortan mis días, y me está preparado el sepulcro. No hay conmigo sino escarnecedores, en cuya amargura se detienen mis ojos. Dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti, porque ¿quién querría responder por mí? Palabras muy duras de alguien que está sufriendo. Todos ya conocemos la historia de Job, toda la pérdida que sufrió en muy poco tiempo. Las pérdidas que algunos han sufrido en medio de la pandemia no son nada comparado con lo que Job sufrió así de repente, hasta el punto que él se puso en luto, en ayuno, no quería abrir su boca, no quería hablar, y se le juntaron varios amigos que en lugar de alentarle, animarle, darle palabras que muestren sensibilidad, ¿verdad? Y que están ahí a su lado para lo que necesiten, en lugar de eso empiezan con argumentos, a cuestionar, incluso a juzgarle, y a la posibilidad de que si todo lo que ha pasado ha sido quizá porque ha pecado, como tristemente muchas veces se juzga a gente que está sufriendo de esas formas y de otras, en lugar de ayudarles y ser sensibles a su situación. En medio de eso, Job dice: dame tú la fianza, porque ¿quién responderá por mí? Sabéis que cuando alguien ha cometido un delito y es metido a la cárcel, está en la cárcel hasta que se celebra el juicio. Y dependiendo del veredicto, luego pues continuará en la cárcel o será hecho libre. Pero algunos ni siquiera ese tiempo hasta el juicio quieren estar en la cárcel. Para que puedan estar en libertad hasta que llegue el juicio, tienen que dar una fianza, y que es una cantidad muy grande. Algunos tienen la capacidad de poder dar esas fianzas, pero otros no pueden, y depende de que alguien sea capaz de depositar esa fianza simplemente para que esté en libertad hasta que se celebre el juicio. Y son muy pocos los que están dispuestos a dar esa fianza. Todos nosotros somos esclavos del pecado. Verdad que no todas las cosas que nos pasan en la vida son consecuencias del pecado, pero todos vivimos bajo la esclavitud del pecado. Todos nacemos bajo esa condición pecadora y vivimos bajo la esclavitud del pecado, que nos oprime, que nos genera toda clase de ansiedades, temores y situaciones en las que nos vemos prisioneros. Y por mucho que queramos presumir de que somos libres, sabemos en el fondo que no lo somos. ¿Y quién podrá sacarnos de esa prisión? ¿Quién podrá darnos realmente la libertad que necesitamos? ¿Quién podrá hacernos realmente libres? No hay persona en este mundo que pueda librarnos de la esclavitud del pecado. Pueden ayudarnos quizá a romper con algunas cadenas bajo terapias y demás, pero hay algo mucho más profundo que nos esclaviza. Sí, podemos ser libres de ciertos vicios o ciertas cosas, y en el ámbito de la psicología podemos llegar a vencer temores y algunas cosas, pero hay una prisión mucho más interna que sufrimos todos, porque no es causa de algo patológico que se puede resolver humanamente, sino es causa del pecado. ¿Y quién podrá hacernos libres de eso? ¿Quién pagará la fianza por nosotros porque nosotros no podemos? Por mucho que paguemos el pecado, pecar contra Dios tiene un precio muy alto, y ninguno de nosotros podemos pagar para ser absueltos de la condena de nuestro pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Pero hubo alguien que sí que lo hizo. Hubo alguien que pagó la fianza por nosotros, y ese alguien fue Jesús. Y no lo hizo de una forma barata, le costó mucho. Tuvo que morir en la cruz
por cada uno de nosotros, dar su vida, morir en la cruz, cargando con todos nuestros pecados, sabiendo que en ese momento la presencia de Dios, del Padre, se separaba de Él, porque Dios no puede tolerar el pecado y porque el juicio de Dios que tenía que caer sobre nosotros, cayó sobre su Hijo. Fueron esos momentos tan terribles, angustiosos, donde Jesús llegó a decir: ¿por qué me has desamparado? Porque fue muy intenso, fue terrible, terrible, pero por lo que Él hizo, nosotros ahora podemos ser libres. Pero no solo podemos ser libres ahora, en esta vida, porque hay un juicio, evidentemente. La fianza nos libra de vivir en esclavitud en esta vida, pero hay un juicio que vendrá. Y la fianza no nos libra del juicio. Pero Cristo Jesús no solo dio la fianza para que vivamos en libertad durante este transitar en esta vida, sino que Él a través de su sacrificio nos absuelve de la condena eterna. De manera que un día nos iremos con Él para gozar de vida eterna en los cielos y estar cara a cara con Él. Eso es tremendo, eso no tiene precio. Nadie, ¿quién se pondrá en mi lugar? ¿Quién podrá? Solo Él. Por eso recíbelo en tu corazón y confía en Él. Que Dios te bendiga mucho.